La espera de un hijo genera muchos sentimientos, y entre ellos la preocupación de que todo esté bien durante la gestación. En las primeras semanas pueden presentarse algunas señales de alerta a las que debemos estar atentos. El dolor abdominal o un sangrado pueden ser señales de que el embrión se ha implantado fuera de la cavidad principal del útero. En el siguiente reportaje, los especialistas nos explican los factores de riesgo y síntomas de un embarazo ectópico. 2 décadas atrás, Verónica soñaba con una familia numerosa. Se casó a los 19 años y decidió junto a su esposo no esperar mucho tiempo para tener su primer hijo. Sin embargo, algunos problemas de salud le alertaron que algo andaba mal. Me llegaba un sangrado, pero no era lo normal de una menstruación. Y es cuando yo acudí al médico. Vamos a ver si de pronto es un embarazo, porque hay veces que en los embarazos también manchas un poco, pero no siempre. Y en el eco es donde vio y dijo, no, lo que tienes es un embarazo ectópico. Me dijo, tú tienes en el ovario. Y cuando yo salí ya de quirófano, el médico me dijo, según ingresaste, se te reventó. Me dijo, pero da gracias a Dios de que estuviste aquí y te salvamos la vida. Tras el diagnóstico de embarazo ectópico, Verónica fue sometida a una cirugía para extirpar la trompa de falopio y el ovario, donde se había alojado el embrión. La recuperación vendría con una noticia que la sumió en un gran dolor. Cuando el médico te dice, es que no vas a poder tener hijos, la verdad es que es bastante fuerte. Yo lloraba todos los días porque decía, y ahora no voy a tener hijos, yo quiero hijos. Casi al año de lo que me operaron, quedé embarazada. Madre mía, fue lo mejor que me pudo haber dicho el médico, estás embarazada, porque sinceramente perdí toda la esperanza de poder tener hijos. Ahora mismo mi hijo tiene 22 años, tengo otra niña de 14 años y tengo una pequeña de 6. Normalmente, cuando un óvulo se fecunda, se adhiere al revestimiento del útero y ahí se desarrolla el feto. Pero en un embarazo ectópico, el embrión se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Un embarazo ectópico es un embarazo que está fuera de la cavidad uterina. También se conoce como embarazo extrauterino. 3% de los embarazos son ectópicos. Parece poco, pero si vemos cuántos miles de nacimientos hay en un año, en Ecuador más de 350,000 nacimientos por año, pues calcula el 3% de 350,000, la cifra ya no es tan despreciable. El 90% de los embarazos ectópicos son dentro de la trompa. Pueden ocurrir también en el ovario, pueden ocurrir en el intestino, cerca de la vejiga, pueden ocurrir en una cicatriz uterina previa, y muchas veces ese embarazo, al crecer en la trompa, hace que la trompa se convierta en una salchicha grande y estaira. El 18% de las consultas ginecológicas de mujeres que llegan graves al hospital con hemorragia interna es porque ha habido un embarazo ectópico roto y es causa de muerte materna. Se desconocen aún las causas de este problema que se presenta en 1 de cada 50 embarazos. Algunas investigaciones indican que las mujeres que se someten a fertilización in vitro o tratamientos similares tienen más probabilidad de tener un embarazo ectópico. Toda la población en general tiene riesgo de tener un embarazo ectópico, pero este riesgo se aumenta cuando, por ejemplo, hay cirugías pélvicas previas. Por ejemplo, pacientes que se hacen recanalización tubárica, pacientes con antecedentes de endometriosis y resolución quirúrgica. No me refiero a cirugías como una apendicectomía o como una cesárea, porque esas no aumentan el riesgo del embarazo ectópico. Otras razones principalmente son la enfermedad pélvica inflamatoria que se produce por enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la que se produce por clamidia, la que se produce por gonococia, que dañan la estructura anatómica de la trompa y por lo tanto da como resultado el embarazo ectópico. Endometriosis, tratamientos de fertilidad. La probabilidad de quedar embarazada mientras se usa un dispositivo intrauterino es reducida, pero si sucede, en el 5% de los casos puede darse un embarazo ectópico. La ginecóloga Erika Elou advierte que este tipo de embarazos no puede continuar con normalidad, pues el óvulo fecundado no logra sobrevivir.
El aumento de tejido puede causar un sangrado que pone en riesgo la vida de la mujer si no se trata a tiempo. Generalmente estos embarazos no llegan a término porque el embrión y el bebito necesitan un espacio adecuado para crecer y la trompa es una estructura muy delgadita como para soportar el crecimiento de un bebito o el ovario o el cérvix o los ligamentos donde también se puede producir este tipo de embarazo. Y obviamente la calidad, la nutrición que se da a través del endometrio no la tienen otras partes del cuerpo. Sin duda que el embarazo ectópico es una situación estresante que afecta la salud mental de una mujer, claro que sí. Primero porque el embarazo ectópico finalmente es una pérdida. Una pareja esperanzada en tener un hijo, que de pronto se ve abocada a terminar con un tratamiento de un medicamento fuerte o de una cirugía, es algo que provoca frustración, que provoca depresión, que provoca ansiedad. Habrá dolor, una recuperación postoperatoria y la sensación de frustración de que ese sueño no se cumplió. Entonces, evidentemente hay un impacto en la salud mental que muchas veces los médicos no evaluamos o no le damos importancia. Lo complejo de esta condición es que no presenta ningún síntoma al principio, pero a medida que el óvulo fecundado crece en el lugar inadecuado, hay signos de advertencia, como hemorragia vaginal o manchas de sangre y cólicos. Jimena tiene 2 hermosas hijas, de 10 y 7 años, pero las pequeñas que hoy le traen felicidad llegaron luego de vivir 2 duelos. Yo tengo un antecedente de que sí, cuando yo me casé recientemente, tuve un aborto que supuse era espontáneo. Después de este aborto, nosotros decidimos hacer planificación familiar 2 años. Y vino el momento en el que fui yo a una ginecóloga porque sentía molestias en mi útero, sentía dolores, sentía una sensación como de cólico. Pero lamentablemente cuando la doctora me hizo incluso una prueba de embarazo, no hubo positivo. A los 3 días de eso tuve un cólico. Los síntomas son similares a los de una apendicitis. Y el médico internista, que es el primero que me atendió, determinó que era una apendicitis y que probablemente había que operar. Dentro de estos exámenes de rutina estaba el examen, la prueba de embarazo. Y al instante salió que yo estaba embarazada. El diagnóstico de Jimena fue un embarazo ectópico. Fue sometida a una cirugía para extirpar su trompa de falopio. Esperó varios años para volver a intentar quedar embarazada. No tengo una trompa, entonces es como que te explica el médico y te dice, el óvulo es así, ¿no? En un mes se va por una trompa y el otro mes por la siguiente trompa. Esa es la lotería. Como mujer, como esposo, uno tiene ese deseo de ser mamá y como lo había dicho, ¿no? Uno planifica su vida, se casa, tiene hijos y tiene una familia, pero las cosas no salen como uno espera, ¿no? Y luego vino este embarazo, sí vino, gracias a Dios, pero igual fue un embarazo de riesgo y con esa sensación de sentir que mi hija parecía que se iba. Gracias a Dios, como lo he dicho, tuve la posibilidad de ser mamá. El siguiente embarazo sí fue sumamente normal. El diagnóstico temprano es esencial para evitar las complicaciones de un embarazo ectópico y se basa en análisis de sangre y ecografía para determinar la ubicación del embrión. Hay pacientes que son muy prolijas, que son muy cuidadosas en llevar sus fechas de última menstruación y cuando hay un retraso ya les llama la atención. Se puede hacer una detección hormonal que es mediante la beta-HCG para saber si es que hay o no hay embarazo e inmediatamente acuden al médico. Se hace una ecografía y en manos expertas se puede diagnosticar rápidamente el embarazo ectópico. Pero la mayor parte de veces no ocurre eso, sino que las pacientes ya llegan tarde. ¿Por qué llegan generalmente? Por dolor. Dolor pélvico que puede ser inespecífico, por manchado, que a veces piensan que es menstruación y en realidad no ha sido menstruación, sino que es este manchado negro, achocolatado, que es 1, 2, 3 días y como se relaciona con los días en los que debería menstruar, las pacientes se confunden. A veces las pacientes cursan sin síntomas y ya cuando vienen accidentados es cuando uno les puede diagnosticar. Lo ideal sería de una forma precoz. Cuando el embarazo ectópico es detectado a tiempo, se puede usar medicación para interrumpirlo.
pero en la mayoría de casos se requerirá de una cirugía para extraer el óvulo fecundado. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para tratar un embarazo ectópico? Básicamente son dos. Una clínica medicamentosa, con un medicamento que se llama metotrexate, cuando operamos, cuando vemos que ya hay evidencia de que se puede romper. Si la paciente nos llega a emergencia y está inestable, con taquicardia, está con la presión baja, está el abdomen distendido, hay evidencia de sangre, hay que hacer hacemos ahora habitualmente lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva. Ya no abrimos el abdomen, hacemos una cirugía por 3 orificios. Vamos a la zona de la trompa que habitualmente está sangrando y tú ves cómo está pulsando de sangre y muchas veces nos vemos la necesidad de hacer una salpingectomía, que quiere decir cortar la trompa. Hay que esperar un mínimo de 6 a 8 meses para intentar un nuevo embarazo. ¿Se puede repetir un embarazo ectópico? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros luego de pasar este proceso? Es realizar una radiografía después de 6 meses del útero y las trompas y ver que la trompa que quedó esté en buenas condiciones. No hay forma de evitar un embarazo ectópico, pero existen recomendaciones para disminuir el riesgo. Si yo estoy en edad reproductiva, si ya tengo el deseo de formar una familia, antes un chequeíto con el ginecólogo, con el especialista, que vea que el aparato reproductor esté bien, que el útero esté bien, que las trompas estén bien, que de pronto no hay endometriosis, ovarios poliquísticos, qué tiempo ha utilizado anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos ha utilizado, y entonces irles guiando para que el embarazo llegue a feliz término. Muchas mujeres pueden quedarse embarazadas después de un embarazo ectópico, incluso si les han extirpado una trompa de falopio. Sin embargo, son importantes los controles médicos para evitar complicaciones.